En muchos países del mundo hay niños, pero eso es cada año, ¿no? Miles de niños que desaparecen. Y la mayoría no vuelven a aparecer. Algunos sí. En muchos casos, niños son sacrificados en sesiones satánicas a los demonios. Pero eso se ha hecho siempre. Eso ya viene del antiguo Canaán, a Moloch, Baal, y ha seguido hasta el día de hoy. Y se sigue haciendo, pero abiertamente. Como se hace en la mayoría de los monasterios católicos hasta el día de hoy, como en el Montserrat, como se hace en el Vaticano. Porque efectivamente en la actualidad en Roma, por ejemplo, es de Italia donde más niños desaparecen. De hecho han puesto vigilancia diurna y nocturna de carabinieris, o sea, policías normales, nacionales y militares, por la intensa desaparición de niños en estos últimos días. Y hay confidentes y hay testigos oculares, ¿no?, de que se hacen sacrificios de niños dentro del Vaticano. En los sótanos, en las cloacas, donde hay muchas tumbas de mármol blanco antiquísimas, sin nombre. Ya en su día explicaré a quién pertenece esa tumba, porque el Vaticano, o sea, la colina del vaticinio, Vaticano, de los ocultistas, o sea, el vaticinio es ocultismo, espiritismo, donde se hacían sacrificios de niños y se siguen haciendo mucho antes del cristianismo, en el Imperio Romano y mucho antes. Quiero centrarme en un par de casos interesantes, 3 casos, en España, porque en España también han desaparecido, como en las Canarias, multitud de niños y niñas que no vuelven a aparecer. Pero fíjense una cosa que le voy a explicar. En la mayoría de los casos, aunque la gente sabe perfectamente que las pedofilias, la corrupción de menores del clero católico, obispos, cardenales, clérigos y tal, es una pandemia, no una epidemia, pandemia. Lo ha sido siempre. Lo que pasa es que durante la época franquista, pues nadie se atrevía a decir que él mismo, su hijo o sus hijos eran violados o asesinados por clérigos. Porque en ese momento el padre iba a la cárcel y le decían que era un comunista, que era un rojo, que era antirreligioso, lo que sea. Y jamás en la vida, jamás han encarcelado a uno de estos perros pedófilos de niños. Entonces, bajo ese contexto, quiero explicar 3 casos. Uno de ellos es un caso que todavía está en auge. David Gómez Guerrero, el niño pintor de Málaga, que el 6 de abril de 1987 desaparece súbitamente cuando iba a una exposición de pintura, porque era un niño prodigio que pintaba excelentemente, muy bien. Bueno, pues se hicieron investigaciones policiales, interviews, incluso manifestaciones por Málaga de gente que estaba angustiada, quería saber el paradero de ese niño. Pero, curiosamente, como digo, puesto que Málaga, como Toledo y otras poblaciones del sur de España son cortijos de la Iglesia Católica, bueno, allí el clero intocable, hagan lo que hagan, de hecho es en España intocable, pero allí en esos países católicos intocable, o sea, son los amos, son los dueños, hacen lo que les da la gana. Pero pocas interviews o casi ninguna se habla de que este niño, David Gómez Guerrero, estudiaba hasta ese tiempo en un colegio con curas donde aprendía pintura con otros niños. Quiero recordar con esto la epidemia de pedofilias, porque generalmente el clero católico son homosexuales y pervertores de menores, o sea, pedófilos, corruptores de menores. Pero eso, claro, en ninguna interview se le ocurre, no lo hacen, decir, bueno, se investigó muchos casos, periodistas que querían hacer un interview, o maestros de escuela, o tal, la exposición de pintura, tal. Pero curiosamente no se hace mención de que durante años estaba con otros niños con curas. Eso no, ni mención. Y ya diré al final algo al respecto. Otro caso semejante, y siempre acortando el tema,
para no alargar, solo dando unas pistas generales. El 26 de julio de 1986, otro caso semejante. Desaparece otro niño insólitamente, Juan Pedro Martínez Gómez, en un viaje que hizo con sus padres desde Bilbao a Madrid, en un accidente preparado en Somosierra, en los Altos de Somosierra, donde pierde o quitan los aceites de los frenos del camión, un camión cisterna que llevaba ácido sulfúrico de Bilbao a Madrid, y él pierde los frenos, no puede frenar en una cuesta abajo y va a estrellarse o a pararse junto a otro camión que había aparcado en un aparcadero al lado de la carretera. Los dos padres mueren aplastados porque la cisterna se emboca, el efecto hacia la cabina aplasta a los dos padres, se vierte algo de ácido, pero del niño no aparece nada, salvo una zapatilla de goma. Bueno, pues se especula mucho de que si el ácido lo había disuelto, eso es imposible. No, ni disolvió a los padres, ni un rasguño, y menos al niño. Eso no existe. Incluso se hicieron pruebas con un montón de ácido, con huesos, con carne. Imposible. Ni con una trituradora deshaces tú los huesos de un cuerpo. Jamás. Ya puedes estar años dentro de un ácido. Jamás. Y más en unos momentos que solamente un poco de ácido cae sobre la cabina. Imposible. Aparte que desaparece todo rastro, pero una zapatilla de goma no le pasa nada, que está en la cabina. Pero tampoco se hace mención de ciertos rasgos, por ejemplo, de que detrás del camión cisterna, además el testigo del otro camión que estaba aparcado, donde los padres fue a estrellarse extra ese camión para parar su camión, vio una furgoneta Nissan que venía detrás del camión, que paró al lado, se entró en la cabina, cogió al niño y se lo llevó. Eso se hizo una leve mención en aquel tiempo, en el diario me parece que era El Caso y en otros periódicos, y tampoco se hace mención mucho de que cuando la Guardia Civil hace un registro, porque ya sabían algo, siempre la policía tiene confidentes, o sea, se sabe, que dentro de la cabina de ácido sulfúrico de este niño, pues encuentran valijas de droga, cocaína. Lo que no se hace mención es de dónde viene la cocaína. ¿Quién la llevaba desde Bilbao a Madrid para venderla? Porque al hacer el registro de dónde viene la cocaína, se llega a dónde estaba, quién seguía el camión para dirigirlo a Madrid, a los contactos, a los camellos. La policía lo supo enseguida. Pero como siempre ocurre, a la policía le dicen que haga carpetazo. ¿Cuándo entra en juego, como en El Niño Pintor de Málaga, el clero? Porque siempre el clero y el Estado, mano a mano, se han dado abrazos. El clero y las noblezas, el clero y los banqueros, el clero y los políticos, siempre mano a mano, hombro a hombro, siempre compartiendo amistades y dinero, y forrándose, claro, naturalmente. Pero no se hace mención de este asunto, se deja a desaparecido, se hacen experiencias con ácido, con cuerpos, a ver qué es lo que sucede, ¿no? Y queda la historia en el aire de que sí, ha desaparecido, quién se lo habrá llevado y tal cual. Volveré a hablar al final de este tema también. No se habla, vuelvo a repetir, de dónde viene la droga, de los obispos de Bilbao. ¿A quién se le iban a llevar a Madrid? A los obispos de Madrid, para distribuirla. ¿De dónde obtiene la droga los obispos de Bilbao? Del Vaticano, que exporta el más grande traficante de droga del mundo, el Vaticano. Desde Colombia, puesto que el Estado Vaticano no tiene vigilancia policial, es una dictadura férrea, es la única dictadura europea, el Estado Vaticano, y nunca cambiará. Y allí no hay registro policial ni aduanas ni nada. Entra camiones con valijas diplomáticas vaticanas y de allí se exporta a toda Europa. Incluso el Vaticano asesinó a muchos jueces en Italia, porque trabaja el Vaticano con la mafia italiana y americana, a muchos jueces que querían llevar al Vaticano por tráfico de droga y blanqueo de dinero de la droga a los tribunales. Pero montones, pero tranquilamente asesinados a tiros en la calle. Como a Roberto Calvi, cuando quería cantar lo que sabía de tráfico de drogas del Banco Ambrosiano del Vaticano, como se cargaron a Licio Gelli, como se cargaron en una prisión de alta seguridad Michel Sindone, y montones más. El Vaticano. Bien, hay otro caso semejante, paralelo, a estos dos casos mencionados, que son las niñas de Alcácer. Vuelve a ser lo mismo. Las niñas de Alcácer, 2 niñas, 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 2 niñas,
3 niñas torturadas, masacradas, asesinadas con tiros en la cabeza, bueno, después de haberlas torturado. Y este caso, un par de meses después de su desaparición en Alcácer, provincia de Valencia, pues por alguien, y vuelvo a repetir, un policía honrado, dejó en el cuerpo donde se encontraron los cadáveres un resto de una cartilla de la Seguridad Social de uno de los raptores, Ricard. Pero Anglès, la policía, cuando da anuncio de que se ha captado a uno de los raptores, Ricard, le da a la Iglesia Católica mucho dinero y documentación falsa a Anglès para que se fugue a Brasil. Y la policía le da el orden, porque incluso a Anglès, un asesino ya reconocido, se le deja fugarse de la cárcel sin que haya busca y capture, y vive tranquilamente en Valencia con su madre, sin busca y captura. Porque siempre a la policía, cuando hay casos de estos, del clero, asesinos de niños, tráfico de drogas, se le dice que silencio o les arruinan la vida y la carrera. A ellos y a sus familias. Los políticos, amigos del clero, mano a mano. Bueno, pues ocurre el caso que cuando empiezan periodistas, investigadores privados, a ver el niño de Alcácer, descubren que Anglès y Ricard, que no habían trabajado en su cochina vida, esos dos parásitos y vagos, tenían 85 millones de pesetas de aquel tiempo. Hablo del año 1992. Tenían varias casas, pisos, coches. Cuando investigadores privados van a Hacienda, a Valencia, y preguntan de dónde procedían 85 millones, por qué no habían hecho ninguna declaración de la renta, por qué los bancos no hacían inspección, les dicen, pero sí claramente, que no se metan con la familia Anglès o van a tener problemas serios, amenazas. Y nadie hace investigación de los obispos de España, ¿no? Porque habían dado muchos millones antes de la niña de Alcácer para asesinar muchos más niños en rituales satánicos. O sea, los asesinatos satánicos, como hicieron con las niñas de Alcácer, pues son terribles, diabólicos. Y el médico forense que hizo las autopsias, por ejemplo, a las 3 niñas de Alcácer, pues descubrió por análisis de DNA y pelos y restos de semen que no había 2 personas. No 2 personas no sostienen a 3 chicas mayores a la fuerza. Había 7 personas. Uno de ellos haciendo, como hacen comúnmente, un vídeo snuff para presentarlo a los bacanales del Vaticano en Bélgica, en el Castillo de Bélgica, donde se reúnen los clérigos, noblezas, políticos, tal, para hacer vídeos snuff y bacanales, ¿no? Con droga y con mujeres, ¿no? Y hacen frecuentemente en los solsticios de verano e invierno, ¿no? Pero allí, tranquilo, lo sabe todo el mundo, porque en Bélgica también el clero financió asesinos de niños, para asesinar niños, hacen vídeos snuff, y entonces es un pacto de sangre diabólico para tener cogidos a todos. Por eso verán que cuando el clero de la Iglesia Católica, el Vaticano, hacen crímenes, atrocidades, aliación con dictadores, asesinos de rituales satánicos, nadie les toca. Ellos no van a la cárcel. Como las noblezas no van a la cárcel, como nadie va a la cárcel. El pobre honradete, el trabajador, el currante, el que paga impuestos y paga la factura, y el que quien se le viola a sus niños o les así, ese sí va a la cárcel, si abre la boca. Porque, por cierto, el padre de una de las niñas asesinada y torturada, Miriam, cuando quiso hablar, porque alguien le dio un soplo, cuidado que está la iglesia detrás, y entonces quiso hablar, le amenazaron en el juicio de que calle la boca o le encierran y le multan varios años de cárcel. Le amenazaron que callara la boca, pero sí abiertamente. Cuando hace unos años, por ejemplo, en Viena, la policía de Viena, por 2 veces consecutivas, 2 veces, en 2 años consecutivos, cogieron al seminario católico de estos perros asquerosos de Viena, el seminario de San Poelten de Viena, que captaron cientos de miles de fotografías de pornografía infantil y vídeos snuff, que desde el seminario católico por internet estaban expandiendo al mundo entero para corromper a toda la tierra habitada. Pero no por una vez, 2 años, cientos de miles. Y a la policía le dijeron que silencio, ni uno fue a la cárcel. Además, entre esos perros se hacían actos de sodomía homosexual y se filmaban entre ellos para verse en la cama después. Son una gente depravada y degenerada terrible. Allí, entre esos cientos de miles de fotografías de pornografía infantil que estaban expandiendo para corromper al mundo entero, porque ellos son los corruptores de menores de la tierra, están tanto
David Gómez Guerrero, el niño ese, está allí, en una de esas fotografías de pornografía infantil, como Juan Pedro Martínez Gómez. Y muchos vídeos. Si la policía, que no le permitirán, quiere ver esas fotografías, a ver en quiénes son esos niños, aparecerán muchos niños desaparecidos en España, hechos con actos de pornografía infantil, sadismo, vídeos en no, torturándolos y asesinándolos. Aparecerán de la Iglesia y del Vaticano, porque la Iglesia del Vaticano es la organización criminal más diabólica del mundo. Lo ha sido siempre. Lo que pasa es que la gente no lo sabe. La gente le han enseñado a la fuerza de dictadores, de noblezas, de asesinatos, de masas. Nada, que la religión del Estado, ¿no? Que eso lo llaman cristianos. Bueno, pero son los continuadores, como dije al principio, de las religiones cananeas y babilónicas, donde se hacían y se siguen haciendo sacrificios de niños a los demonios, a Moloch, Baal, a Belial, a Satanás, a la reina de los cielos, estate, porque por cierto, en el monasterio de Montserrat, en el año 1941, fue Heinrich Himmler, el jefe de la SS, responsable de los campos de exterminio, donde asesinó a millones y millones de niños, con el aplauso y el concordato del Vaticano y las felicitaciones continuas, con el veneno que fabricó Bostila. Juan Pablo II, alias el Santo, en Polonia, se asesinaron con ese veneno en las duchas de los campos de exterminio a millones de mujeres, niños y niñas. Bueno, pues allí, en el Vaticano, se siguen haciendo sacrificios de niños. Pero ahora fíjese una cosa, el concordato, el complot, la aliación, como quieran llamarlo, pues, la unión, políticos, noblezas, Vaticano, banqueros. ¿Ustedes creen que el Vaticano, aunque se sepa, aunque lo canten, aunque lo digan, aunque ellos mismos lo confiesen, van a ir a la cárcel? ¿Van a meter a los cardenales a la cárcel? ¿A los obispos? ¿A los papas? Cuando miren en los bancos suizos, verán billones, con B de burro, billones de dólares de todas esas gentuzas del tráfico de drogas. Billones. Aparte que es la organización más rica del mundo. Tierras, casas, castillos, bueno, de todo. Robado a la gente que masacraban y quemaban vivo la Inquisición. El niño pintor de Málaga, el niño de Somosierra, el asunto de las 3 niñas de Alcácer y miles de niños más, porque en los países católicos, tanto sobre todo en Brasil, donde está todavía Anglés trabajando para la Iglesia, desde la niña de Alcácer ya asesinó montones más de niños, financiados por la Iglesia con nueva identidad. En los países católicos desaparecen anualmente más de medio millón de niños que nunca más vuelven a aparecer. ¿Dónde cree que van a parar? Cuando se han hecho investigaciones en los sótanos de monasterios, han aparecido cientos, en todos los monasterios, en los sótanos, cientos y cientos de esqueletos de niños. ¿Ustedes creen que hacían allí esos esqueletos de niños? Bueno, mire, allí en el año 1941, por consejo del Papa Pío XII, fue Heinrich Himmler al monasterio de Montserrat en 1941 para hacer sacrificios de niños, donde hasta la actualidad se siguen haciendo, a la diosa negra Estate, diosa cananea, reina de los infiernos, diosa de los cielos y todo eso, allí en Montserrat, para hacer sacrificios de niños, para pedir a la reina de los cielos, diosa negra de los infiernos, la victoria para el Tercer Reich, para Hitler. Eso lo sabe mucha gente. Claro, fíjense, todo enigma, todo misterio, todos estos asesinatos del clero, tarde o temprano van a salir a la luz pública. Lo que pasa es que ha habido años, siglos de terror, de presión, de angustia, de miedo, y no culpo coste a la policía. La policía, lo he dicho muchas veces, es precisamente en España la policía más disciplinada y competente del mundo, sobre todo la Guardia Civil. Para mí es respeto, yo me descubro, porque han sido hombres y mujeres honrados, valientes, disciplinados. Pero los de arriba, los políticos corruptos, la nobleza, los banqueros, los tal, los cual, las socias, logias, cada vez que hay un caso donde aparece el clero, automáticamente la palabra clave es carpetazo. Y a los medios de comunicación, carpetazo. Silencio. A mí no me pueden callar. Ni me van a callar nunca. Porque a mí me tienen terror. ¿Sabe que tarde o temprano relataré todo esto y mostraré pruebas?
No de estas cosas, de muchos más descubrimientos. Aunque me han querido eliminar muchas veces, no pueden. Me tienen pánico. Por eso en los medios de comunicación y entre esta gente, el nombre de Alberto Canosa les da como un calambre, terror. No quieren ni mencionarlo. Por algo será. Este mensaje es para las familias de David Gómez Guerrero, para la madre, padre, para el niño pintor de Málaga, Juan Pedro Martínez Gómez, para las niñas de Alcácer, los parientes, que no tengan pena, que se ajustará y se ajusticiará a los culpables. Y pronto. Eso está más garantizado que la muerte y que el pago de impuestos, porque esta gentuza sabe que voy a por ellos. Un fuerte abrazo, amigos. Hasta la próxima.